Hola, mi nombre es Faina Martín y soy la coordinadora del área de familias de Plena Inclusión Canarias. Plena Inclusión Canarias es una organización dirigida a facilitar apoyos y oportunidades a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias para que puedan desarrollar su proyecto de vida, así como promover la inclusión social como ciudadanos de pleno derecho. Cuando se habla de discapacidad, no solo nos referimos a una circunstancia personal que concierne de modo exclusivo a la persona que la tiene, sino que también es un fenómeno social, puesto que impacta y trasciende en el contexto natural en el que la persona se desenvuelve. Dentro de la dimensión social de la discapacidad, la familia es una pieza clave y relevante en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente cuando hablamos de niños y de personas con grandes necesidades de apoyo. Es el contexto familiar el que proporciona apoyos estables y continuos a la persona con discapacidad, los cuales, como veremos más adelante, están ante reales condiciones de desventaja y menor igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad. Las familias son las que compensan y mitigan las necesidades de toda índole a las que se puede hacer frente la persona con discapacidad a lo largo de su proceso vital. Las familias con un miembro con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen necesidades y demandas propias que no suelen atenderse adecuadamente. Generalmente priorizamos los profesionales actuaciones dirigidas directamente a las personas con discapacidad. Habitualmente las familias siempre han reclamado por las necesidades de su familiar con discapacidad: si él está bien, yo estoy bien, pero no en función de sus necesidades propias como familia. Estas siempre han permanecido relegadas u olvidadas y generalmente, en la medida en que han ido desvelándose, lo han hecho en el marco de intervenciones profesionales como medio para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hay un cuento de Emily Pearl que se titula Bienvenidos a Holanda, en el que te narra cómo cuando vas a tener un bebé es como si planificaras un maravilloso viaje de vacaciones a Italia. Compras guías, aprendes alguna palabra en italiano, haces planes de cuando llegues allí, haces planes de futuro, y como después de meses esperando que llegue ese día para iniciar tu viaje a Italia, cuando el avión aterriza, la azafata te dice: bienvenidos a Holanda. ¿Holanda? Cuando la discapacidad aparece en la familia hay un momento de reajuste, supone cambiar las pautas de funcionamiento familiar, demandar nuevos recursos y apoyo, desplegar nuevas estrategias de afrontamiento, modificar las creencias, las metas y los valores de la familia. Temas que parecían antes estar más o menos regulados, como por ejemplo la economía doméstica, el trabajo, el ocio, las relaciones con los amigos, los proyectos de futuro, se alteran para reorganizarse y adaptarse ante la nueva situación. Es lo que en el cuento de Emily Pearl te dice que has aterrizado en un país distinto al que te habías imaginado y para el que te habías preparado y para el que ahora tienes que aprender nuevas guías, aprender otro idioma y hacer nuevos planes de futuro. La discapacidad en el seno familiar supone un impacto en la familia, en la dinámica familiar, en el ámbito social, en el laboral, en el económico y en la salud, evidentemente, de los cuidadores principales. De ahí a que surjan necesidades sobre las que hay que acompañar a la familia, ofreciéndoles apoyos y promoviéndoles sus capacidades para la consecución de la mejora de su calidad de vida familiar. Necesidades cognitivas en referente al conocimiento que tiene que tener la familia de la discapacidad de su familiar y las diferentes formas de afrontarla. Información, orientación y asesoramiento en el diagnóstico. Durante la etapa educativa, muchas familias suelen hacer referencia a la etapa educativa de su familiar como un calvario, una odisea, un martirio. Esto es sintomático de que durante esta etapa las familias necesitan una serie de apoyos muy específicos, apoyos para comprender la burocracia en el sistema educativo, promover los conocimientos al profesorado sobre la discapacidad, sobre temas como apoyo conductual positivo, estrategias para desarrollar los aprendizajes académicos en casa, información sobre la etapa posobligatoria, asesoramiento para asegurar el cumplimiento de los derechos de su familiar y los suyos propios como familia. En el ámbito de la salud, acudir al médico con un familiar con discapacidad intelectual puede ser una fuente de estrés para las familias y para la persona con discapacidad, quizá porque haya tenido anteriores experiencias negativas o porque el familiar no permite que se le explore o porque piensen que los profesionales sanitarios no van a poder atenderle o no van a poder interpretar sus síntomas porque a lo mejor no tiene comunicación verbal. Información sobre recursos, sobre prestaciones, sobre apoyos.
apoyos también o necesidades en temas legales y administrativos, conocimiento tanto de los derechos de la persona con discapacidad como los suyos propios como familia, instrumentos judiciales que disponen para reivindicar sus derechos, procedimientos para el reconocimiento de la discapacidad, temas como tutelas, pretutelas. Es importante sostener en el tiempo la orientación y el asesoramiento para que las familias puedan enfrentar las circunstancias diarias que la atención y el apoyo de la persona con discapacidad plantea a lo largo de su vida. Información a la sociedad sobre lo que es y lo que implica la discapacidad. Las familias perciben que persisten representaciones culturales estereotipadas y estigmatizantes sobre las personas con discapacidad. Necesidades emocionales. Nos referimos a los sentimientos que presentan y que experimentan las familias como consecuencia de tener un familiar con discapacidad. Impotencia y falta de habilidades para apoyarlo, sobre todo si el familiar presenta problemas de conducta o de salud mental. El miedo a lo desconocido, la desilusión, la incomprensión por parte de la sociedad, la negación, crisis familiares tanto con la pareja como con el resto de los hijos. Miedo al que pasará cuando ellos no estén, todo el tema del futuro es muy preocupante para ellos. El impacto en su salud como cuidadores principales. La tarea de apoyar a una persona con discapacidad supone un grado elevado de responsabilidad y de exigencia, lo que a su vez conlleva en sí misma una fuente de estrés y malestar emocional por parte del cuidador principal y de los demás miembros de la familia. La mayoría de las familias con hijos con grandes necesidades de apoyo no van a saber lo que es experimentar el síndrome del nido vacío para con sus hijos que no tienen discapacidad, porque realmente ese abandono de cuando ya son más mayores, eso generalmente no se va a producir, ¿no? Porque esa convivencia con el familiar va a producirse durante mucho tiempo. Este es uno de los principales motivos de la solicitud de los servicios de conciliación familiar de nuestras familias con hijos o con hermanos con discapacidad. Descansar y dedicar tiempo al autocuidado es imprescindible para poder ejercer las tareas de apoyo, pero también poder dedicar tiempo a otros familiares, a la pareja y a los hijos. Los hermanos siempre nos dicen que ellos son los grandes olvidados. Los cuidadores principales dedican mucho tiempo a la atención y al apoyo de su hermano con discapacidad y se sienten como que están en un segundo lugar. Dedicarles tiempo de calidad a estos hijos sin discapacidad, a sus gustos, a sus preferencias, a sus hobbies, es importante para las familias. Para ello, estas necesitan de alguien que apoye a sus familiares mientras están dedicándose a cultivar pues, esas relaciones con sus otros hijos sin discapacidad o incluso a su pareja. Las necesidades sociales. Cuando una familia tiene un hijo con discapacidad, afectan la normalidad familiar y social, aunque depende, ¿verdad?, del tipo de discapacidad y la manera de cómo la afronte la familia. Resulta innegable que la persona con discapacidad repercute en la vida social de la familia, ocasionando pues, un deterioro social, ¿no?, de las relaciones interpersonales. La familia suele entender al aislamiento social, pues disminuye la frecuencia de las relaciones sociales, dedican menos tiempo a actividades de ocio y sociales, especialmente cuando se produce pues, la sobrecarga, ¿no?, asociada a lo que es el cuidado del familiar. De hecho, la mayor parte de las personas que tienen que centrarse en el cuidado y en la atención de una persona con discapacidad tienen que modificar su vida y adaptarse a las necesidades de la persona a la que apoya, ¿no? Según datos de la encuesta de discapacidad del 2008, 2 de cada 3 personas requieren el máximo de tiempo de atención personal diaria, es decir, de 8 o más horas en el cuidado diario de una persona con discapacidad intelectual. Muchas familias manifiestan que los amigos e incluso las salidas sociales que tenían antes de tener a su hijo con discapacidad pues se espacian en el tiempo o incluso llegan a desaparecer, dado que los ritmos y los intereses con sus otros amigos no son los mismos. El mero hecho de ir a un supermercado acompañado del familiar con discapacidad para algunas familias es una tarea imposible. Disponer de apoyos para la conciliación familiar supone poder tener un tiempo en el que poder cultivar pues, relaciones sociales satisfactorias para poder desarrollar tareas de la vida diaria y personal, ir a un supermercado, ir a un médico, tener una intervención hospitalaria, acudir a un velatorio y, por qué no decirlo, incluso ir a tomarte un café o ir a la peluquería. Es parte esencial para el bienestar de la familia. Ante esta necesidad de conciliación, las familias se encuentran también con una gran dificultad y es la de conseguir personas que apoyen a su familiar. Para las familias, sobre todo las familias con miembros con grandes necesidades de apoyo,
necesitan de personas que tengan las competencias necesarias para manejar, por ejemplo, problemas de conducta y que conozcan a sus familiares, los gustos, sus preferencias, qué cosas les producen pues alteraciones en su conducta. Este hecho realmente les dificulta el número de personas con las que ellos pueden contar para poder atender a su familiar, lo que para otras familias sin hijos con discapacidad supone pues llamar a los abuelos, los tíos o los amigos para que ayuden o apoyen en X horas al día a sus hijos. Para nuestras familias con discapacidad no es tan sencillo. Su posibilidad de conciliar se ve súper limitada, aunque económicamente incluso tengan los medios para hacerlo, pero el no conseguir una persona que tenga las competencias adecuadas dificulta mucho esta tarea de conciliación. Las familias, por ejemplo, con edad escolar se encuentran con dificultades a la hora de poder conciliar su trabajo y la salida del centro educativo, es decir, las actividades extraescolares. Son horas en las que los progenitores tienen para poder conciliar con otras facetas de su vida, pero no pasa lo mismo con las familias que tienen un hijo con discapacidad. Muchas no encuentran estas actividades con personal formado y adecuado para atender las características de sus hijos. Lo mismo ocurre cuando llega el momento verano y no cuentan con los servicios de conciliación públicos como son, por ejemplo, los campamentos de verano, organizados ya sean por ayuntamientos o por empresas privadas. Las familias se encuentran que no disponen, como el resto de ciudadanos, de campamentos de verano con personal cualificado para atender y apoyar a sus familiares, imposibilitando que sus hijos puedan disfrutar de estar con otros niños y compartir con otros niños un entorno inclusivo de ocio para que ellas mismas puedan conciliar o hacer otro tipo de actividades. Necesidades relacionadas con el impacto económico cuando surge o entra en la familia el tema de la discapacidad, ayudas técnicas, apoyos como son sesiones de terapias ocupacionales, logopedia, psicólogos, adaptaciones que tengamos que hacer en casa para eliminar barreras arquitectónicas o de mejorar la accesibilidad, dificultad para conseguir un puesto de trabajo que se adapte a los tiempos de las familias para poder conciliar, necesidad de conseguir a personas de apoyo para que presten apoyo a la persona con discapacidad, y esto para muchas familias es imposible de asumir. Resulta incuestionable que la familia con un miembro con discapacidad económicamente sufre una mella al verse limitados sus recursos, debido, por un lado, por la propia inactividad del miembro con discapacidad, es decir, de su dificultad para conseguir un puesto de trabajo, y por otro lado, que si la persona con discapacidad requiere de cuidados permanentes, suele ser la mujer la que en la mayoría de las ocasiones es la que deja de trabajar, tenga que dedicarse y sacrificar su carrera formativa o laboral para poder hacer estas tareas de apoyo a su familiar con discapacidad. Según los datos de la encuesta de población activa, un 10,1% de mujeres ocupadas laboralmente frente a un 6,1% de hombres ocupados laboralmente se hacen cargo de estas tareas de cuidado en personas que están en situación de dependencia. Según la encuesta del 2008 de atención a la discapacidad, se estipula que un 54,4% la atención de la persona con discapacidad ha tenido consecuencias en su vida laboral o en su situación económica. Es un número bastante importante. En la realización de la tarea del apoyo familiar aparece como un binomio el tema de la solidaridad y el conflicto familiar, ¿no? Los cuidadores se encuentran con opciones como contrapuestas, ¿no? Obligándonos por un lado a elegir o las oportunidades individuales o de responsabilidades laborales frente a sus obligaciones de solidaridad para con su familiar con discapacidad, como culturalmente en España nos han enseñado, ¿no? Aunque la decisión, o más bien la imposición, ¿no?, por determinadas circunstancias contenga una gran recompensa, ¿no?, afectiva y de satisfacción, ¿no?, por parte de estar con nuestro familiar con discapacidad, es indudable que conlleva un elevado precio en términos psicológicos y de proyectos vitales, ¿no?, de los cuidadores principales. La necesidad de poder conciliar la vida laboral, personal y familiar es evidente y prioritaria. Y lamentablemente para aquellas familias que no se lo pueden costear, está supeditada a subvenciones que por parte de organizaciones del tercer sector se obtengan, ¿no?, a sabiendas por parte de la administración que esta realidad está presente los 365 días al año. La implicación de los gobiernos en recoger todas esas necesidades y trazar esquemas, ¿no?, para una intervención estructurada y formal en materia de discapacidad se ha centrado mayoritariamente en el bienestar de la persona con discapacidad,
pero en relación a la calidad de vida familiar el proceso ha sido como más lento y más imperceptible. Es verdad que en la actualidad nos faltan normas, programas o planes y estrategias sobre el tema de discapacidad, pero la verdadera inclusión de las personas con discapacidad y sus familias no se mide por el volumen de leyes o de actuaciones públicas, sino por la sinceridad y en la aplicación, y en lo que el derecho escrito no es lo mismo que el derecho practicado. Así que espero que les haya gustado la intervención y quede reflejado las necesidades y la importancia de poder conciliar con las familias su necesidad de conciliar su vida personal, laboral y familiar. Un saludo.